Vamos a dar paso a la primera comunicación que la imparte Javier Gómez, que se llama Análisis de conducta en el ámbito aplicado. Odio empezar. Vale, a ver. Mi objetivo un poco con esta comunicación es reflejar algunas reflexiones que parten de mi experiencia como estudiante de psicología, especialmente del área de la orientación educativa y además como interesado en el análisis de la conducta. Me llamo Javier Gómez, en redes sociales pues mi nombre es Mariconducta, a lo mejor me habéis visto por ahí y pues bueno. Entonces, para empezar, os quiero contar una anécdota que surge en mi defensa del TFM. Mi máster fue el de formación de profesorado y el TFM se llamaba Desarrollo de un plan de salud mental en un instituto, básicamente. La mayor sorpresa en esta defensa fue que la mayor crítica que me hace el tribunal es que me he equivocado de máster. Que el objeto de intervención que yo había escogido no pertenecía al ámbito de la educación, sino que era algo de, con sus palabras, del máster de Psicología General Sanitaria. Entonces, a mí esta idea de primeras pues, me cabrea bastante y me genera contradicciones como analista de conducta. Entonces, yo creo que esta idea se podría basar principalmente en dos ideas erróneas. Que en primer lugar podría ser pues, que es negacionista de los problemas psicológicos en el ámbito educativo, en plan, esto aquí no sucede, no es nuestro problema. O por otro lado, ignorante del papel que tiene el contexto educativo en la intervención en el comportamiento. Creo que en último lugar esta idea se apoya en la idea de la separación de las disciplinas, es decir, que yo en el contexto educativo intervengo así y tú en el contexto clínico intervienes así y no es nuestro problema lo que hagamos, como mucho nos mandamos un correo y nos contamos, pero poco más. Entonces, bajo esta idea de la separación de las disciplinas, yo me quedo pensando sobre ello y quería pues reflexionar si desde el análisis de la conducta está paradigma como de separar las disciplinas de forma tan sólida como psicología de la educación, psicología clínica, etcétera, tiene sentido. Entonces, para ello voy a partir de una premisa básica, que sería, pues, del análisis de la conducta, define pues, que el comportamiento es comportamiento en todos sus contextos y, por lo tanto, este se explica por las mismas leyes de comportamiento. Así, el comportamiento considerado como educativo, como podría ser pues, aprender a leer, estudiar, liarla en clase, sería el mismo, o sea, estaría explicado por las mismas reglas que el comportamiento en el contexto clínico, como la ansiedad, depresión, etc. Entonces, si partimos de esta premisa, ¿cómo de sentido o cuánto sentido tiene la división de las disciplinas en psicología, desde el análisis de la conducta? Esta división en ramas de conocimiento. Pues yo, en mi opinión, deberíamos partir del análisis de la conducta como un marco común de entendimiento del comportamiento. Así, el estudio desde el análisis de la conducta debería abordar la totalidad del comportamiento humano, entendiendo que aparecen diferentes contextos en los que probablemente se genere un conocimiento propio que parte también de la interacción con otras disciplinas, como por ejemplo en educación podría ser la sociología, la pedagogía, etc. Pero nunca olvidar que venimos de un punto, que es el análisis de la conducta, que es nuestro marco para entender todos estos contextos y su forma de intervenir. Pero, pues aquí me surge a mí la pregunta, si yo doy como este razonamiento, como por supuesto, si este es el camino que está siguiendo actualmente el análisis de la conducta. Entonces, pues, mi conclusión es un poco que no. Que si ya el panorama que tenemos en la psicología es bastante circo y que el análisis de conducta llega poco al ámbito clínico, pues en el resto de ámbitos como el educativo, el social, el trabajo, deporte, pues no se conoce, básicamente. Entonces, pues quiero reflexionar sobre qué consecuencias tendría que el análisis de la conducta no llegue a todos los contextos de intervención y esta división de disciplinas en relación a cómo se configura el análisis de conducta.
En primer lugar, pues que dividir los objetos de estudio de forma tan estanca lo que lleva es a que cada uno genere como epistemologías, o sea, forma de acercarse al conocimiento, y conocimientos y entendimientos del comportamiento muy diferentes que en muchas ocasiones son incompatibles entre sí o contradictorios. Un ejemplo sería, pues, por la parte que a mí me toca, que en la educación casi todo lo que está generado a nivel de conocimiento es el constructivismo, el análisis de conducta no existe. Por otro lado, aquí voy a lanzar un poco bomba, pero si tú, cuando se hace esta división de disciplinas, si tú analizas como qué le toca a cada uno, a la psicología clínica, pues casualmente, como su ámbito de intervención y de estudio, casualmente es lo que históricamente ha sido ámbito de la psiquiatría, la medicina, etc. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es, si bien defendemos que estamos en contra del modelo biomédico, nuestro modelo de intervención no se separa tanto del modelo que históricamente ha surgido desde el modelo biomédico. Entonces, deberíamos repensar como analistas, pues, si esto es lo que queremos. Esto se ve reflejado, pues, que la formación en análisis de la conducta generalmente está siempre dirigida al ámbito clínico. Como en la autónoma, pues la optativa forma parte del itinerario de psicología clínica, que los másteres de ITEMA o cursos de ITEMA, pues también clínica, contexto terapéutico, etcétera, también Libertia. Pues también se dirigen al ámbito clínico, o sea que esto no es malo, ¿vale? Pero... Vale, ¿y qué pasa? Pues que en mi opinión, si tú divides como los campos de intervención de forma tan artificial, porque luego la realidad, las barreras que los separan no son tan sólidas, lo que haces es hacer intervenciones bastante pobres, que no abordan como la totalidad del contexto o el comportamiento. Y especialmente yo quiero abordar por la parte de la educación, y es qué pasa cuando esos comportamientos que históricamente nombramos clínicos aparecen en el contexto educativo. Porque, si bien recordamos lo de que me habían dicho a mí el TFM, como que eso no es nuestro problema, si tú consultas normativa y cosas así, aquí me pongo oposiciones, pero bueno, voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, en el protocolo de acoso que se publicó el año pasado para la Comunidad de Madrid, entre las funciones que entre las actuaciones que hay que hacer con los alumnos acosados, se dice que hay que hacer intervención con el orientador para el apoyo emocional, para la recuperación psicológica, el entrenamiento en habilidades sociales, etc. Pues que esto suena un poco a lo que podría hacer en contexto clínico, ¿no? También en la normativa de convivencia se especifica que entre las funciones del orientador está el diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia. Aquí pone esto, pero se refiere a problemas con trastornos graves del comportamiento. Y también, pues, que cuando la Comunidad de Madrid publica una guía para actuaciones en el plano de emociones, bla, bla, pues las actuaciones que propone suelen ser un poco hippie-flauticas. En plan, el bazar de las emociones, diario emocional, etc. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes que intervenir en esto, pero no es tu función, pero sí es tu función, pero sí, pero no? Pues que no tienes formación para ello y te ves en un circo y tirar de donde puedes. Y eso, pues me vuelvo a lo de antes, que probablemente las intervenciones que se realicen sean pobres. Y cuando una intervención es pobre, aumenta el riesgo de generar daños en la persona en la que tú estás interviniendo. O sea, sí, iatrogenia. Y también que hay muchas actuaciones que se hacen en el contexto educativo que, como nos lavamos las manos, simplemente son contención. Por ejemplo, en el protocolo de autolesiones se dice, pues, que cosas que hay que hacer es medidas de seguridad generales relacionadas con el acceso del alumno a dependencias diferentes al aula. O abajo pone especificar procedimientos de supervisión en periodos no estructurados, bla, 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 como el baño. Pues bueno. Entonces, mi conclusión un poco con esta comunicación es que hay que repensar la figura del analista. Yo lo que propongo un poco es, pues eso, el analista como un experto en el comportamiento que entiende las potencialidades que tiene cada contexto de intervención y que utiliza la modificación de conducta como tecnología propia de intervención, pero entendiendo
pues que el comportamiento es comportamiento en todos sus contextos y que el perfil formativo, si bien tendrá diferentes conocimientos propios, pues que no puede ser que se generen, pues eso, como disciplinas separadas. También la reivindicación de que el uso de técnicas de intervención o el análisis funcional no clinifican una intervención, que si tú, por ejemplo, en una acción tutorial utilizas un moldeamiento verbal, pues no estás haciendo terapia, estás haciendo un moldeamiento verbal. Y también, por último, pues que como analistas tenemos que ser coherentes con nuestros principios y nuestras reivindicaciones. Que si decimos estar en contra del modelo médico, no podemos repetir el modelo de intervención que nos viene dado por el modelo biomédico. Y ya está. Vamos a dejar las preguntas de todo el bloque para el final, ¿vale? Pues muchas gracias, Javier.